La iglesia está conformada por cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, donde la piedra angular es Jesucristo. Como piedras vivas, somos la esencia de la iglesia, somos el motor de la iglesia, somos la razón de la iglesia. En la medida que como piedras vivas seamos transformados, la iglesia será transformada y cumplirá su propósito, ser la esperanza del mundo. Por esta razón debemos hacer de la iglesia un lugar donde existan ambientes que nos permitan alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El camino para desarrollar este potencial es a través de un proceso con etapas claras y secuenciales, con un sentido de comunidad, donde estaremos sentados más en círculos y menos en líneas, construyendo lazos entre nosotros, mediante los cuales podemos ser transformados para ser más como Jesús. La iglesia no se trata solamente de dar información, ni de hacer reuniones, sino de crear un ambiente, un espacio para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Por lo tanto, Casa sobre la Roca ha creado para todos sus miembros un proceso que nos permita tener claridad sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tener movimiento, ser una fuente, no un estanque, con enfoque, haciendo el trabajo de la iglesia más eficaz. La primera etapa del proceso es conectar. Como iglesia debemos trabajar por conectar a las personas con Dios, la iglesia y otros. Para esta etapa las personas podrán vivir: primero, ADN. Segundo, bautizo. Tercero, asistir los domingos y ayunos. Cuarto, asistir a los grupos pequeños. La segunda etapa es crecer. Como iglesia debemos trabajar para que las personas crezcan espiritualmente y conozcan con profundidad a Dios. Para esta etapa las personas podrán vivir: primero, Ibli. Segundo, llaves del poder. Tercero, madurez espiritual. Cuarto, yo decido. Quinto, restauración. Por último, la tercera etapa es servir. Como iglesia debemos trabajar por establecer espacios para que las personas puedan poner al servicio de Dios sus dones y talentos. Para esta etapa es importante que las personas hayan caminado todo el proceso, dando frutos de la transformación que han vivido durante el proceso y verificar que sean obedientes y cumplan sus deberes que, como miembros, tiene cada uno. Finalmente, se debe realizar una capacitación a todos los futuros voluntarios para servir a Dios con un objetivo común y una misma visión. Conéctate, crece, sirve. Estos son algunos de los hábitos que vamos a incorporar a nuestros tiempos de conexión virtual. Nos saludamos a través de nuestro chat interactivo. Llegamos puntuales a nuestros tiempos de oración y alabanza. Damos un me gusta y compartimos el mensaje. Recuerda, aquí no tenemos límite de sillas. Invita a un amigo a conocer de Cristo. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Casa Roca Armenia. Porque Casa Roca no para. Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Espíritu está en mí, con poder
Hoy invade este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús. De la muerte, eres Dios omnipotente. Salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, amamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh. Brillas en la oscuridad, amamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios
se tendrá Dios. Buenos días nuevamente a todos, qué gusto encontrarnos un domingo más, hoy 28 de junio de 2020 y vamos a ver una linda enseñanza hoy que es una analogía de cómo Dios se relaciona con nosotros. Vámonos por favor a Juan capítulo 10 versículo 11 y lo vamos a ubicar en la Biblia Nueva Versión Internacional, que es la versión de la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca. Juan 10, versículo 11. Y lo vamos a leer. Espero que todos estén desde casa con sus Biblias en la mano, con sus dispositivos móviles también y sus Biblias digitales. La idea es que todos podamos participar de este templo virtual que Dios dispuso que así fuera mientras pasa esta pandemia. Juan 10, versículo 11 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¡Qué belleza! Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue finalmente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dio su vida. El título de la predicación de hoy, a quienes les gusta tomar nota, es precisamente El buen pastor y las ovejas en la pandemia. Una de las analogías más hermosas que Dios hace en la Biblia con respecto a nosotros es la relación de Dios con nosotros, como Él, el pastor, y nosotros, sus ovejas. En el Salmo 95, versículo 7, dice: porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. ¡Qué belleza! En el Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Las ovejas son animales mansos, indefensos, torpes, distraídos y a veces hasta cegatones. Es por eso que necesitan ser guiados. Son seres gregarios que necesitan estar en un rebaño igual que cada uno de nosotros. Hoy el título de la predicación, como les decía ahorita, El buen pastor y las ovejas en la pandemia, es recordarnos una vez más que seguimos siendo ovejas del pastor. Y no importa la circunstancia, Él siempre va a ser nuestro pastor y va a estar al cuidado de nosotros que somos su redil. Debemos conectarnos no solamente con las predicaciones los domingos, los miércoles y en los ministerios, sino que debemos conectarnos en nuestra relación con Dios todos los días. Me he dado cuenta que hay personas que están espiritualmente áridos en esta época, no han aprovechado esta circunstancia para buscar intimidad y fortalecer su relación con Dios y con otras personas, porque la excusa es que les hace mucha falta la iglesia física. A mí también me hace falta la iglesia física, pero estas son circunstancias que ninguno de nosotros podemos cambiar. Son circunstancias que se presentaron en donde nosotros como iglesia no debemos quejarnos por ello, sino ver esto como una oportunidad para que finalmente sigamos haciendo lo que veníamos haciendo, pero que lo hagamos de otra manera. En Marcos 6:34, en la parte B, dice el Señor, antes de dar alimento a la multitud en ese evento, cuando alimenta a más de 12,000 personas, dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Mire, el Señor tiene compasión de nosotros porque Él nos ve como ovejas que a veces podemos estar desprotegidas, que estamos sin rumbo, sin una dirección, sin guianza. Entonces, como ovejas, los creyentes nos debemos caracterizar de la siguiente manera. No olvidemos nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Nunca será más importante cuántos somos, sino quiénes somos en realidad. Y vamos a ver dos puntos relacionados con lo que leímos ahorita, y es: ¿escuchamos la voz del pastor?
¿Estamos realmente escuchando la voz del pastor, de Dios mismo, quien nos quiere hablar y se quiere comunicar con nosotros? Dios siempre habla, pero nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar su voz. Y quiero recordarles algo que en alguna oportunidad, en diferentes reuniones que tuvimos en una serie relacionado con cómo escuchar la voz de Dios, quiero recordarles un poco sobre lo que en algún momento tratamos, cómo nos habla Dios. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo que hoy en día está en nosotros, que Dios nos lo ha enviado a nosotros para que podamos tener una relación de intimidad con Él y que podamos relacionarnos con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo en una perfecta unidad, como lo hemos venido también tratando los miércoles anteriores. Entonces Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la oración, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de la iglesia, y en algunas ocasiones también nos puede hablar a través de sueños y visiones con el fin de relacionarse con nosotros y revelarnos sus propósitos. En Juan 10, versículo 3, en la parte B dice: mis ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas. Dice que mis ovejas oyen su voz. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un redil de ovejas peludas, de verdad, es literal que los pastores se familiarizan tanto con las ovejas que le ponen nombre y las ovejas responden a ese nombre que el pastor les pone. En el versículo 27 de Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Conocemos a nuestro pastor y lo seguimos realmente? ¿O lo conocemos por referencias de lo que otros dicen de él? Viviendo nuestra vida espiritual con una fe prestada, porque a veces nos pasa. Recordemos un himno que en estos días estaba escuchando y me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto. Y el himno dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. Esa debe ser la función de nosotros como ovejas de redil del Señor, seguirlo a Él. Por eso en Juan 10:4 en la parte B dice: va delante de ellos y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. En el versículo 14 de Juan 10 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Él nos conoce, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo pasado, todo lo presente y todo lo porvenir. Conoce de nosotros hasta nuestros más profundos deseos. La Biblia dice que aún antes de llegar nuestras peticiones a nuestra boca, Él ya las sabe y Él ya las conoce, y en algunas oportunidades hasta nos las contesta antes de nosotros emitir una oración frente a Él. Vamos a recordar un poco los tipos de ovejas que hay. Y no sé, de pronto alguno de ustedes se va a identificar con ellas, o de pronto en algún periodo de su vida usted fue una de esas ovejas. La oveja descarriada. La oveja descarriada es la oveja que se vive saliendo del rebaño, va y vuelve todo el tiempo y está expuesta al peligro. Es temeraria porque cree que se puede salir del redil y nada le va a pasar. Y así esté en cuarentena, así esté confinada, esa oveja se sale del redil. No sé si de pronto usted conoce a alguien así o usted se está identificando con una de esas ovejas. La perniquebrada es la oveja rebelde, que a veces el pastor le tiene que quebrar la patica, literalmente, y la mantiene en disciplina para que no se pierda. Por otro lado está la oveja débil, aquella que es débil en la fe y que cree todo lo que le dicen. Le dicen feo y se lo cree, bobo y se lo cree. Le falta carácter y requiere de un mayor cuidado, la oveja débil. Por otro lado están los corderitos, que son las personas nuevas en la fe, que son como los bebés espirituales. Estos requieren, como la anterior, de un especial cuidado, pero a diferencia de la anterior, estas el pastor las carga en su cuello.
Eso es lo que hace en Casa sobre la Roca el ministerio de Nicodemo con los nuevos que reciben a Jesús. En Isaías 40, versículo 11 dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Esas son los corderos. La oveja perdida se extravía del camino del Señor y de esa a esa es a la que hay que buscar, como dice el Señor. Por otro lado están las cabras, que son las que se colan en el rebaño del Señor y sacan a las ovejas del redil. Hay que tener mucho cuidado con las cabras porque generalmente las cabras golpean por detrás. Yo en alguna oportunidad fui a un restaurante cuando era niño, mis padres me llevaron y vi unas cabras y cuando le di la espalda a la cabra vino y me golpeó por detrás. Y eso pasa exactamente en la iglesia de Cristo, cuando cabras se nos meten al rebaño y quieren sacar las ovejas que están creciendo en el camino del Señor. Y recordemos una vez más, esto lo repetimos muchas veces en Casa sobre la Roca, y es que no todo el que come banano es mico, no todo el que come maíz es gallina, y no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Asistir a una iglesia no necesariamente te hace un verdadero cristiano. La Biblia dice que por sus frutos los conocerán. La Biblia dice que en los últimos tiempos también dice que el Señor separará las ovejas de las cabras. Y vamos a ver las características del buen pastor. Cada padre es y debería ser el pastor de sus hijos. Cada jefe es y debería ser el pastor de sus subalternos. Porque finalmente el liderazgo de servicio en este contexto y en el mundo en que vivimos debería cumplir una función pastoral, de atención, de protección, de cuidado, de provisión, y las cosas funcionarían como deben funcionar conforme al diseño de Dios. Vámonos para el Salmo 23, que es el salmo que todos podemos decir que es el salmo más conocido, más leído y más predicado, el Salmo 23, que es un salmo del rey David. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y vamos a estudiar el Salmo 23 y vamos a ver varios tópicos del Salmo 23 que tienen que ver con lo que les estoy hablando. Primero, Jesucristo es el buen pastor. Él es el pastor por excelencia. Por eso todo padre, toda persona que está en autoridad, todo pastor debe aprender de Jesús para desempeñar cabalmente esta función. En el Salmo 23, en el versículo 1, en la primera parte dice, el Señor es mi pastor. Aunque el cristianismo es colectivo, cada uno debe cultivar una relación personal con el pastor que es Jesús. El cristianismo es relacional. Él dice, es mi pastor, Él es mío y yo le pertenezco a Él. Somos ovejas del rebaño del Señor. Jesucristo es mi pastor. Diga usted, Jesucristo es mi pastor. Los pastores terrenales, es decir, quienes ejercemos uno de los dones del ministerio descritos en Efesios 4, no podemos olvidar que somos instrumentos del pastor celestial, con unas funciones específicas en el desarrollo de nuestra vocación ministerial, como es cuidar, guiar, instruir en la sana doctrina las ovejas del Señor. Pero en esencia venimos a ser también ovejas del mismo pastor. Las ovejas deben orar por su pastor terrenal y apoyarlo en su tarea con amor, respeto y sin quejarse.
como recibimos tantas bendiciones en la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros los pastores, no podemos ejercer un espíritu de control sobre las ovejas. Y eso sí les quiero expresar, es que no hay trabajo más digno y más honroso para una persona que poder ejercer este valioso ministerio. Debemos evitar nosotros los pastores a toda costa la pastorlatría, es decir, hacer del pastor un ídolo. Por el contrario, lo que debemos es más bien procurar y enseñarle a la gente a que tenga en cuenta algo que el pastor Darío nos ha enseñado. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Un pastor efectivo en su trabajo es un pastor que enseña a la gente, que guía a la gente, que cuida a la gente en la sana doctrina y le enseña a la gente a depender del pastor de todos nosotros, que es Jesucristo. El pastor terrenal nunca podrá reemplazar al pastor celestial. Nuestra dependencia debe centrarse en Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor terrenal no todo el tiempo puede estar disponible para sus ovejas, pero Cristo está todo el tiempo disponible para nosotros. Segundo, me provee. Es decir, Jesucristo siempre provee. Él es nuestro proveedor. En Salmo 23, versículo 1, en la parte B dice, nada me falta. ¿Qué significa? Que el Señor es mi proveedor. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y en Colosenses 2, versículo 9 al 10 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Soy un hijo de Dios, y en eso se basa mi identidad, no en lo que hago ni en lo que tengo, con la seguridad de que Dios me provee lo que yo necesito. Tercero, me da descanso. El propósito del reposo, que es un mandamiento, es que ustedes y yo podamos aprender a descansar en Dios. En el versículo 2 del Salmo 23 dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Nunca el servicio a Dios se nos puede convertir en una carga para aquellos que lo seguimos a Él. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando Moisés se le entrega esa gran responsabilidad de cruzar el desierto con el pueblo de Dios. Y en Éxodo 33, versículos 12 al 14, dice lo siguiente, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga y así sabré en verdad que cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Versículo 14. Palabras del Señor. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Cuarto, renueva mis fuerzas. Esto radica en mi confianza en Dios. Confiar en Dios renueva nuestras fuerzas. En el versículo 3, en la parte A, dice, me infunde nuevas fuerzas. Cuando un hijo de Dios se queja todo el tiempo de que está cansado en lo que Dios lo llamó a hacer, es porque realmente no está confiando en Dios. Está preso del temor, de la angustia, de la ansiedad. ¿Y qué dice el texto? Me infunde nuevas fuerzas. En Isaías 40, versículo 29 al 31 dice, Él fortalece ¿a quién? Al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Quiénes renuevan sus fuerzas? Los que confiamos en el Señor. Dice, volarán como las águilas, es decir, no perderemos la visión de lo que Dios nos ha revelado. Correrán y no se fatigarán, no se quedarán quietos, sino que seguirán hacia adelante. Dice, caminarán y no se cansarán. Y esa es una promesa para aquellos que tomamos la decisión de confiar en el Señor. No abandones la tarea, fortalécete en el Señor, es lo que hoy Dios te quiere decir. Quinto, me guía. Jesucristo es mi guía. En el versículo 3, en la parte B del Salmo 23, dice, me guía por sendas de
justicia por amor a su nombre. Jesucristo es el camino, no lo podemos olvidar. Y el mejor consejo siempre viene de Dios. Él es, inclusive lo dice la palabra en el libro de Isaías, el consejero admirable. Siempre que necesites un consejo, siempre tu primera opción debe ser busca el consejo de Dios. Sexto, me protege, es decir, que Jesucristo me cuida. Versículo 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y en el Salmo 91 es un salmo de protección y ustedes lo pueden leer en sus casas, en donde ese salmo es un salmo de protección, de consuelo. Y cuando usted sienta temor frente a una circunstancia, lea el Salmo 91 y aprópiese de cada una de esas palabras que están allí. Séptimo, me disciplina. Jesús me ama y me disciplina. En el versículo 4, en la parte B, dice, tu vara de pastor me reconforta. ¿Qué dice la escritura en Hebreos 12? Que el padre que ama a su hijo lo disciplina. La disciplina de Dios siempre es para nuestro bien. Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos, Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Octavo, me honra. Jesucristo recompensa. La recompensa siempre viene de Dios, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Cada persona que dispuso su corazón para trabajar, hacer su tarea y hacerlo para Dios, tarde o temprano va a recibir su recompensa. No se equivoque buscando la recompensa de los hombres, que esa no sea la motivación de su vida. Busque siempre vivir una vida de excelencia, porque en algún momento la recompensa del Señor va a venir para usted. Dice el versículo 5, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y en el Salmo 4, versículo 3, en la parte A dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. Y en otro texto, el Señor Jesucristo dice que Él honra a quienes lo honran a Él. Espero que todos honremos a Dios. Punto 9, me comisiona. Jesucristo me eligió para llevar a cabo su propósito en la tierra. Fui hecho para una misión. En el Salmo 23, en el versículo 5, en la parte B dice, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Y en 2 Corintios 2, 14 al 15 dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Y en el versículo 6, la conclusión de esta enseñanza es clara. Dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré por largos días. Entonces vamos a recapitular. Somos ovejas, el Señor es nuestro pastor. Primero, Jesucristo es el buen pastor. Segundo, Jesucristo siempre provee. Tercero, Jesucristo me da reposo y descanso. Cuarto, Jesucristo renueva mis fuerzas. Tenemos que confiar en Dios para que nuestras fuerzas sean renovadas. Quinto, Jesucristo es mi guía. Sexto, Jesucristo me cuida. Séptimo, Jesucristo me ama y por eso me disciplina. Jesucristo recompensa a sus hijos. Octavo, Jesucristo recompensa. El octavo. Noveno, me comisiona. Jesucristo me eligió para llevar a cabo una misión y la bondad de Dios me seguirá todo el tiempo. Somos ovejas del prado del Señor y seguimos siendo ovejas del redil de Jesucristo. Y si usted pertenece a una iglesia local, en este caso Casa sobre la Roca, déjese pastorear. Entienda que hay un pastor local y hay un pastor celestial que es Jesucristo. Pero estemos conectados, no nos salgamos del redil. Tengamos en cuenta lo que hoy aprendimos en este lindo texto y estemos siempre conectados con lo que Dios ha dispuesto a través de la iglesia para que podamos crecer en nuestra fe.
Quiero invitar a las personas que hoy nos vieron por primera vez. Tal vez usted estuvo viéndome hoy porque alguien lo invitó a este espacio, y si usted me está viendo por primera vez, se sintió identificado con esta palabra, o en otras oportunidades tal vez ha asistido a la iglesia física, pero nunca había hecho una oración para recibir a Cristo en su corazón, yo quiero invitarlo para que usted allí frente a su televisor, frente a su computador, frente a su celular, repita esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero invitarte allí en el chat de nuestro canal. Puedes encontrar un link donde puedes dar clic ahí y puedes dejarnos tus datos para que podamos contactarte en los próximos días. Asimismo, quiero recordarles nuestras actividades de esta semana. El miércoles tenemos nuestra oración a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche nuestro tiempo de alabanza y adoración, la predicación. Continuamos con nuestra serie La persona del Espíritu Santo. El viernes tenemos los tips para parejas en Instagram y también en Facebook. El sábado nuestro ayuno global desde las 10 de la mañana. También quiero informarles que tenemos este próximo sábado, iniciamos un nuevo curso de llaves del poder y también un nuevo curso de madurez espiritual a las 3:30 de la tarde. Estén atentos porque en nuestras redes sociales estaremos dando la información para que ustedes se puedan conectar, se puedan comunicar, o en el chat ahí va a aparecer el número de contacto para que ustedes se puedan inscribir a estos nuevos cursos de llaves del poder, que son 12 claves para una vida plena, y madurez espiritual, que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y además en nuestra identidad en Cristo. Las personas que estuvieron de cumpleaños esta semana, no olviden por favor dejarnos su número de contacto para que al final de este servicio yo pueda llamarlos. Igual las personas que se graduaron, que tuvieron un ascenso en su trabajo, déjenos su contacto para yo llamarlo. Las parejas que estuvieron de aniversario igualmente. Y al final de nuestro servicio virtual va a salir un video donde es importante recordar nuestra cultura con respecto al uso del tapaboca, lavarse las manos, el distanciamiento social. Si me cuido, cuido a los que me rodean, y recordar que un buen cristiano siempre será un buen ciudadano. Hoy en día muchos cristianos están anhelando por volver a los templos. Por ahora estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Confiamos en el Señor. Por ahora seguimos en casa, seguimos haciendo iglesia como Dios nos llamó a hacer iglesia para este tiempo, y recordar que si queremos que nuestros templos nos den la autorización para que sean abiertos, eso depende mucho del uso del tapaboca, de lavarse las manos, del distanciamiento social y de seguir las restricciones del gobierno nacional y de nuestro gobierno local. Vamos a tomar entonces la cena del Señor. Cada uno de ustedes seguramente en su casa ya están listos con el pan y el vino para compartir la cena del Señor con su familia. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, bendecimos el pan y el vino, que son símbolos con los cuales nosotros conmemoramos como Iglesia de Jesucristo, que tú moriste en una cruz, derramaste tu sangre y entregaste tu cuerpo para que por medio de tu sacrificio nosotros tuviéramos acceso directo al Padre, Señor. Gracias, Padre, porque en la cruz tú reconciliaste
lo que nosotros como seres humanos habíamos perdido por nuestro pecado, Señor. Y gracias por los beneficios que nos das de poder sentarnos a la mesa como un regalo de tu gracia. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar el pan y el vino. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. No se desconecten. No olviden que la próxima semana tenemos muchas actividades y esperamos que sigamos haciendo iglesia. Al final van a ver unos videos institucionales para que ustedes reciban una información que es importante y valiosa para ustedes y sus familias. Dios los bendiga. Consejos para prevenir el contagio por coronavirus. Evita el contacto con personas enfermas. Revisa el esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad. Evitar el contacto con la mucosa del cuerpo, especialmente ojos, boca y nariz. Cuando tosas o estornudes, cúbrete con un pañuelo desechable para luego llevarlo a la basura. Recuerda lavarte las manos. Si no tienes un pañuelo, tose o estornuda en tu antebrazo para evitar la propagación del virus. Lávate las manos frecuentemente, al menos por 20 segundos, después de ir al baño, antes de comer o tocar superficies públicas. Usa desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. Recuerda hidratarte frecuentemente. Si tienes algún síntoma, quédate en casa. Si tienes tos o fiebre, comunícate con tu doctor. No olvides usar tapabocas para evitar el contagio a otros. El uso de tapabocas es esencial para el personal de la salud y las personas que cuidan de un paciente enfermo en entornos cerrados. Limpia continuamente las superficies que se tocan frecuentemente, teclados, escritorios, pasamanos, entre otros, usando productos de limpieza especializados. Mantener los espacios ventilados, limpios e iluminados. Te invitamos a cambiar los hábitos para saludar. Recuerda, es responsabilidad de todos la prevención. Hola familia. Si deseas hacer el aporte de tus diezmos y donaciones en efectivo, a continuación te explicamos cómo hacerlo. Primero, acércate a un punto red vía Baloto en cualquier parte del país. Segundo, indícale al cajero que desea realizar una donación a nombre de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Tercero, indica el código de la transacción que es 272727. Cuarto, indica el código del convenio que es 1190, el número de tu cédula y el código de la ciudad. Para el caso de Armenia, el código es 002. Por último, informa el valor de tu diezmo o donación. Verifica muy bien que cada uno de los puntos haya quedado correcto. Si deseas, puedes enviar el comprobante de tu transacción a donaciones@casarroca.org. Porque la iglesia somos todos. Acompáñanos a hacer iglesia. Estos son los medios por los cuales puedes realizar tu donación online. Por transferencia bancaria. Inscribe la cuenta de Casa Sobre la Roca para transferir tu donación con el NIT 830-010-896-6 a la cuenta Bancolombia número 867-000-179-25 por consignación a la misma cuenta de ahorros. También lo puedes hacer desde nuestra página web www.casarroca.org haciendo clic en este botón. Después de haber hecho alguna de las anteriores transacciones, haces llegar tu soporte digital al siguiente correo: armenia@casarroca.org para realizar el respectivo registro. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos, así que acompáñanos a hacer iglesia. Seguimos en casa, #Casarroca no para.